Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. Familia, en 4 videos anteriores ya hemos visto, ya sabemos de qué se va a tratar este video, además está directamente aquí en el título del mismo. Familia, el día de hoy vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos y como ya viene siendo costumbre últimamente en el canal, de la mano de la aerodinámica. Vimos en ya 3 videos anteriores, 4 también incluso, conceptos previos, conceptos básicos que necesitamos saber, que necesitamos conocer precisamente para el entendimiento de todo lo que vamos a ir viendo en este y los siguientes videos que van a venir en el canal. En tal caso, familia, les invito a que los visiten porque créanme que son conceptos, son conocimientos previos, fenómenos incluso relacionados directamente con la mano de la aerodinámica que vamos a necesitar para seguir entendiendo, seguir comprendiendo, ¿sí? Todos los fenómenos que surgen alrededor de y la importancia que tiene la aerodinámica en el comportamiento de una aeronave y su operación, ¿ok? Bien. Como vieron en el video del día de hoy, como pueden ver aquí, espero que se vea porque créanme que sigo grabando con el mismo marcador y ya está casi por terminarse. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver los conceptos básicos relacionados con aerodinámica, ¿ok? Vimos anteriormente qué es la aerodinámica, vimos qué es un perfil alar, los conceptos relacionados a un perfil alar, es decir, un perfil aerodinámico ya sea simétrico o asimétrico. Sin embargo, en este caso vamos a ver los conceptos generales relacionados con aerodinámica, ¿ok? Y precisamente, bueno, colocado aquí, escrito aquí, enumerado aquí, lo que necesitamos saber, ¿por qué? Porque cada uno de estos temas son los que vamos a tratar el día de hoy. Y asimismo también vamos a tratar el tema de los factores, en cambio, que intervienen o que involucran o que afectan a la sustentación y a la aerodinámica. ¿Ok? Es necesario tener en cuenta eso. ¿Sí? Bien, en este caso familia tenemos conceptos como lo que sería aquí el viento relativo. Si ustedes son tan amables y pueden ir a ver nuestra sección en cambio dedicada a la meteorología, saben por qué se puede dar el fenómeno conocido como el viento. Sin embargo, el viento relativo es un concepto relacionado, pero no es lo mismo. Cuando estamos hablando de viento, estamos hablando de la trayectoria que obtiene el desplazamiento del aire debido a fenómenos, factores externos como el cambio de temperatura, asimismo el cambio de presión relacionado con la temperatura, las isobaras, el rozamiento con las partículas del entorno y también por efecto en este caso de la gravedad. Vimos todo eso, esto es un pequeño resumen, micro resumen, para más o menos tener en cuenta qué era el viento. Cuando hablamos de viento relativo, la palabra relativo hace mención, ¿sí? O quiere decir la trayectoria aparente que tiene el viento con respecto a nuestro recorrido, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Una aeronave, como mencionamos, cuando se encuentra en desplazamiento, la aeronave se encuentra en trayectoria frontal, ¿sí? Aunque para el espectador la aeronave sea la que se mueve, ¿sí? El espectador que se encuentra dentro de la aeronave o el piloto, en cambio, va a ver cómo los objetos se van hacia atrás, tienen un movimiento hacia atrás. ¿Pero por qué se da esto? Porque desde fuera la aeronave en realidad se está moviendo hacia adelante. Los objetos permanecen quietos, pero la aeronave es la que se desplaza. Por eso, a vista del observador dentro de la aeronave, es decir, el piloto, en cambio los objetos se mueven hacia atrás. Porque es una perspectiva relativa que depende del observador. Asimismo, el viento relativo va a depender, en este caso, de dónde nosotros nos encontremos, la situación en la que nos encontremos y cuándo nos encontremos. ¿A qué me refiero? La situación. En este caso, al hablar de una aeronave, la aeronave siempre va a tener una tendencia a ir hacia adelante. ¿Para qué?
para generar la fuerza de sustentación, si la fuerza aerodinámica, que prácticamente es la sustentación que le permite mantenerse en vuelo. Si la aeronave permanece quieta, no existe una trayectoria. Ya vamos a ver también qué es la trayectoria, porque también es parte de los conceptos que tenemos que aquí analizar. Entonces, familia, la aeronave se mantendría quieta en un mismo punto. Entonces, no existen puntos de vista distintos desde el observador, ni tampoco existe una trayectoria del viento. ¿Por qué? Porque en este caso, un desplazamiento del viento aparente, ¿por qué? Porque la aeronave se encuentra en reposo. Suponiendo que el aire también se encuentra en reposo, no existe. Ambos se encuentran quietos en un mismo momento, en un mismo lugar, ¿sí? Sin embargo, precisamente si la aeronave se encuentra trasladándose de un punto A a un punto B, aunque el aire se encuentre quieto, aunque no exista un desplazamiento, una corriente de aire o no exista viento en general, para la perspectiva del observador dentro de la aeronave y más que nada para el perfil aerodinámico, como mencionamos en el video anterior, el aire va a seguir desplazándose, ¿sí? Generando un flujo laminar y la sustentación que necesita el ala para poder mantener todo el peso de la aeronave en el aire. Entonces, en este caso, ponemos ese ejemplo, ¿no? De que la aeronave se está trasladando, que la aeronave se encuentra con sustentación. Ahora, ¿qué pasa si la aeronave entra en pérdida? La trayectoria de la aeronave ya no será hacia adelante, sino la trayectoria será hacia abajo. En este movimiento hacia abajo aparente, ahora la aeronave es la que se encuentra moviéndose hacia abajo, pero el aire, como les decía, a pesar de que no se encuentre moviendo, ¿sí? Para el espectador va a verse como si el aire se mantuviera yéndose hacia arriba, como si hubiera una corriente de aire ascendente, algo que como sabemos no es. Entonces, en este caso, el viento relativo básicamente es aquel que se da, una corriente de aire que se da debido a la situación en la cual se encuentra la aeronave, ¿sí? Como les decía, podemos encontrarnos en situaciones en las que nos encontremos en pérdida o incluso ni siquiera en pérdida, como les decía, en una sola trayectoria hacia adelante. Por más que el viento se encuentre quieto, la aeronave el aire se encuentre quieto, no existe una corriente de viento, la aeronave sí se está moviendo. Entonces está generando, entre comillas, un viento relativo. Ahora, como mencionábamos, si la aeronave se está moviendo hacia adelante para generar la sustentación, el viento relativo será opuesto a la trayectoria de la aeronave. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque decíamos que la aeronave, independientemente se encuentre ascendiendo, descendiendo, en pérdida o en trayectoria hacia su destino, el viento siempre se va a encontrar enfrentando a la aeronave. Es decir, la aeronave, independientemente a dónde se mueva, el viento va a ser el movimiento opuesto. ¿El viento qué? El viento relativo. Entonces, la trayectoria, ¿qué es? La trayectoria es el desplazamiento que tiene una aeronave de un punto A un punto B. Esa es la trayectoria de la aeronave, ¿ok? Bien. En este caso, familia, tenemos la corriente de aire, que esto también es algo que acabamos de mencionar. Ahora, ¿qué es el ángulo de ataque, familia? El ángulo de ataque no es nada más que la diferencia en grados que tiene la actitud del perfil aerodinámico con respecto a la trayectoria del viento relativo, ¿ok? Es decir, voy a poner aquí, voy a borrar esto y vamos a dibujar un perfil aerodinámico, ¿ok? Bien. Bien. Tenemos un perfil aerodinámico y tenemos aquí otro perfil aerodinámico. Bien. Voy a hacerlo aquí un poco más redondeado para que se pueda ver mejor. Como un perfil aerodinámico asimétrico. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que mencionamos en uno o dos, creo que videos anteriores, precisamente que había un ángulo de ataque?
Decíamos precisamente que ese flujo turbulento que se genera en las partes o en los huecos que quedan libres por el flujo de laminar, se puede generar un flujo turbulento. Decíamos que era la inclinación. Precisamente eso es lo que vamos a tratar ahora con el ángulo de ataque. Vuelvo y repito. El ángulo de ataque es el que se encuentra formado debido a la inclinación, a la diferencia entre la inclinación del perfil aerodinámico con respecto a la trayectoria del viento relativo. Ponemos este ejemplo y ponemos este ejemplo. Bien. Ponemos este ejemplo y ponemos este ejemplo. Tenemos aquí la trayectoria del viento. Lo voy a representar con este color. Ahora, supongamos que tenemos la misma trayectoria de viento. Sin embargo, podemos ver la diferencia en la inclinación. Este perfil aerodinámico tiene la misma inclinación, ¿sí? Por lo tanto, se encuentra alineado o volando de forma paralela. Por lo tanto, su inclinación sería 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Aquí se genera un ángulo diferente entre aquí la cuerda aerodinámica y la trayectoria del viento. Supongamos que es de unos 20 grados. Supongamos. ¿Qué va a pasar? Aquí en este caso, si decíamos que existe precisamente una aceleración de la corriente de aire en la parte superior debido a que es un perfil aerodinámico asimétrico, esto ya genera un efecto de succión debido a que hay una menor presión estática, es decir, una menor cantidad de aire. Por lo tanto, hace que se eleve el perfil aerodinámico. Pero, ¿qué sucede acá? Como hay una mayor inclinación, incluso hay una menor cantidad de viento, de aire, perdón, en la parte superior, en el extrados. Pero ahora hay una mayor acumulación de presión estática en la parte inferior, en el intrados. Eso genera un efecto de sustentación, de elevación del perfil aerodinámico, un incremento en la sustentación. ¿Por qué? Porque incluso estamos reduciendo aún más la cantidad de aire existente en la parte superior, obligándolo precisamente a tener una mayor velocidad para que éste genere una mayor succión y hace esto que la aeronave pueda elevarse más. ¿Ok? Esta actitud es conocida como cabeceo. Ahora, este cabeceo puede ser positivo, como en este caso, y también puede ser negativo. Es decir, que en este caso, el ala o el perfil aerodinámico, en lugar de estar apuntando hacia el cielo, apunte hacia el terreno. ¿Qué pasa? Ocurre el efecto contrario. Comienza a haber un aumento de la presión dinámica en el intrados y un aumento de la presión estática en el extrados. Por lo tanto, esto provoca que la aeronave tenga una tendencia a descender. Precisamente esto hace que la aeronave pueda cambiar su actitud de una actitud de ascenso a una actitud de descenso. Pero no son las únicas actitudes que podrá tener la aeronave. ¿Por qué? Porque en este caso el ascenso y el descenso de la aeronave no dependen únicamente del cabeceo, sino también depende en este caso de la cantidad de velocidad que la aeronave posea. ¿Por qué, familia? Recordemos que decíamos que para que el perfil aerodinámico pueda elevarse necesita generar una fuerza de sustentación que contrarreste el peso. Si el perfil aerodinámico con la aeronave, por poner un ejemplo, pesan 100 kilos, la fuerza de sustentación tiene que ser como mínimo la misma para mantener a la aeronave en vuelo, ¿sí? Ahora,
¿Qué pasa? Si la aeronave genera una mayor sustentación, ¿a través de qué? A través de ganar velocidad, porque si gana velocidad, acordémonos, aumenta el flujo laminar, la succión en el extrados, por lo tanto hace que se eleve. Entonces, a mayor velocidad, la aeronave puede generar una mayor sustentación y sin la necesidad de que exista un cabeceo positivo, la aeronave puede ascender. ¿Sí? Ahora, caso contrario, en el caso precisamente, y estamos hablando en el caso de descenso, aproximación y aterrizaje, la aeronave necesita perder velocidad. El perder velocidad, ¿qué significa? Disminuir de poco a poco la sustentación de forma segura. Y es precisamente ahí, familia, en otra situación en la que ni siquiera necesitamos cabecear la aeronave hacia abajo. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de ir perdiendo velocidad, el peso de la aeronave, hace que esta misma tenga una tendencia a descender a medida que pierde sustentación. Por lo tanto, podemos decir que el descenso de la aeronave básicamente influye en dos factores. Primero, el cabeceo de la aeronave, tanto en el ascenso como en el descenso. El cabeceo de la aeronave y también la pérdida o ganancia de sustentación a través de la velocidad. Precisamente eso es algo que se nos enseñan en las escuelas de vuelo. ¿Qué se nos dice? Que para mantener la velocidad de la aeronave se baja o se sube la nariz de la aeronave, mientras que para perder, ¿sí?, o ganar altitud, se controla la potencia. Suena a veces contradictorio para algunas personas que lo piensan de esta forma. Sin embargo, habiendo explicado precisamente estos dos fenómenos y estos dos factores, podemos entender que si bajamos la nariz de la aeronave, podemos adquirir una mayor velocidad, una mayor corriente de aire que genere la sustentación necesaria para mantener a la aeronave en vuelo. Pero la aeronave se encuentra descendiendo si yo bajo la nariz para ganar esa sustentación. ¿Qué tengo que hacer? Contrarrestarlo con mi potencia. Para que precisamente la aeronave mantenga esa velocidad, ¿sí?, mantenga la altitud también y pueda mantenerse en vuelo. Según eso es como el piloto regula, como el piloto juega entre comillas con los mandos para poder tener la actitud, configurar la aeronave con la actitud necesaria para poder llevar a cabo la operación, en este caso ya sea del despegue, ya sea del aterrizaje, del ascenso, del descenso. ¿Ok? Entendido eso, podemos entender qué es también el ángulo de ataque. Una aeronave puede tener un ángulo de ataque neutro y estar ascendiendo y descendiendo. Una aeronave puede tener un ángulo de ataque positivo, ¿sí?, y puede igualmente estar ascendiendo o descendiendo. Y una aeronave puede tener una actitud de ángulo de ataque negativo y puede mantenerse en vuelo recto y nivelado. Simple y sencillamente por la acumulación de la energía estática, ¿sí?, incluso la aceleración del flujo, en este caso del intrados, ¿sí?, reduciendo la presión estática. Entonces es esto lo que nosotros necesitamos entender y comprender en nuestra mente de todo lo que hemos visto, no solamente ahora, sino lo anterior. Cómo la aerodinámica puede llegar a variar incluso en una misma situación, en un mismo perfil alar, ¿sí? Y eso es lo fascinante y lo curioso, por lo cual nosotros tenemos que entender y comprender cómo funciona una aeronave. No solamente desde cómo se enciende, no solamente desde cómo se taxea o cómo se solicita un despegue, ¿sí?, ni todo lo que tenemos que hacer en una cabina, poner potencia, soltar frenos, poner luces de aterrizaje, no, sino que todo el funcionamiento de la aeronave parte desde aquí, desde lo básico, desde la materia, para nosotros entender y comprender cómo se comporta la aeronave y qué actitudes tiene la aeronave según qué principios básicos, principios que estamos viendo ahora. Entonces, podemos decir en este caso que el ángulo de ataque de una aeronave simple y sencillamente es la inclinación que tiene el perfil aerodinámico con respecto a la trayectoria del viento relativo. El viento relativo, recordemos, era precisamente opuesto a la trayectoria de la aeronave. ¿Sí? Bien, entendido eso, podemos pasar al siguiente punto. En un inicio, nosotros definimos el perfil aerodinámico como tal, de dónde venía el nombre del perfil aerodinámico,
como el corte, ¿sí?, de perfil realizado al ala de la aeronave o a las alas de la aeronave. Si nosotros decimos que es un corte hecho en un ala, nosotros podemos realizar una infinidad de cortes al perfil alar de la aeronave. Incluso más si tenemos 2 perfiles, 4 perfiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir asimismo que el ala de una aeronave o las alas o los planos alares de una aeronave son un conjunto infinito de perfiles aerodinámicos asimétricos, recordemos. Porque en este caso, en el caso de las aeronaves, ¿sí?, decíamos que las alas son perfiles aerodinámicos precisamente asimétricos para generar la sustentación que las mantenga en el aire. Entendiendo esto, familia, he de decir que las alas, ¿sí?, también el perfil aerodinámico o los perfiles aerodinámicos que componen un ala, por consiguiente, son perfiles aerodinámicos diseñados en cada parte del ala, ¿sí?, porque esa es otra cosa. El ala es un conjunto de perfiles aerodinámicos infinitos, sí, que van cambiando su forma desde la raíz hacia las puntas alares. Entonces, teniendo en cuenta eso y retomando lo que les estaba diciendo, las alas han sido diseñadas y por lo tanto los perfiles alares con el objetivo, tienen su forma, hallan su forma, con el objetivo de ofrecer la mayor cantidad de sustentación, ¿sí?, con la menor resistencia posible, permitiéndole a la aeronave recorrer la mayor distancia posible con una velocidad determinada. Es el concepto que podemos dar de las alas, ¿ok? Bien, después de eso tenemos la fuerza aerodinámica, que ya vimos que la fuerza aerodinámica primero es perpendicular a la cuerda aerodinámica, la cual es la unión en línea recta del borde de ataque y borde de fuga, ¿ok? Y la fuerza aerodinámica, ¿sí?, en este caso es la sumatoria de la sustentación y resistencia. Fuerzas naturales que surgen, que nacen de exponer un objeto a una corriente de aire, ¿sí? O en este caso, viento relativo, en el caso de la vida real, ya que la aeronave se encuentra en desplazamiento, ¿ok? Bien, entendiendo esto, sabemos también, como les decíamos, que era la sustentación, ¿ok? La resistencia es algo que todavía nos falta ver, y eso es algo que vamos a ver precisamente en este momento. Bien, resistencia. Primero que nada hay que entender qué es la resistencia. En múltiples campos, ¿sí?, en múltiples profesiones, en múltiples aspectos, la resistencia significa oponerse a algo, ¿sí?, dar contra a algo. En este caso, hablando de la resistencia, hablamos de la resistencia al avance del objeto. En este caso, la resistencia al avance de la aeronave. Hablando de forma general, tanto como decíamos, la aeronave es un conjunto de perfiles aerodinámicos simétricos y asimétricos. Por lo tanto, ambos generan una resistencia, como decíamos. En el caso del perfil aerodinámico asimétrico es un poco más alta que incluso el perfil aerodinámico simétrico. Sin embargo, precisamente nosotros dentro de esta resistencia general encontramos múltiples tipos de resistencias que pueden haber al avance. ¿Esto dependerá de qué? Dependerá precisamente de la situación en la que nos encontremos y del contexto en el cual estemos hablando. ¿Por qué, familia? Porque tenemos 3 tipos distintos y principales de resistencia, que son los que vamos a analizar en el video del día de hoy y que son precisamente también los más importantes, no solamente en el ámbito de la operación, sino en el ámbito del diseño y fabricación de una aeronave. Primero, tenemos la resistencia inducida, ¿ok? Segundo, tenemos la resistencia
parásita. Y por último, tenemos la resistencia por densidad, ¿ok? O por acumulación de densidad. Perfecto. Partiendo de que ya mencionamos qué es la resistencia es, como decíamos una vez más, la oposición, ¿sí? El oponerse a algo, en este caso al avance de la aeronave. Decíamos que la resistencia en general es un efecto, una componente de la fuerza aerodinámica. ¿Por qué? Porque a la vez de existir una resistencia y existir la sustentación dan como resultado una fuerza total, ¿sí? Y este caso es la fuerza aerodinámica. Sin embargo, hablando directamente de la resistencia y dejando de lado la sustentación, la resistencia inducida, ¿sí?, se define como aquella resistencia natural derivada del movimiento de un objeto. ¿Qué quiere decir? La resistencia inducida existirá siempre y cuando el objeto se encuentre en movimiento. Pero esta resistencia trabaja de una forma curiosa. Mientras mayor sea la velocidad, menor será la resistencia que experimente el objeto. Precisamente ¿por qué? Porque si el objeto es capaz de acelerar, de ganar velocidad, cada vez tendrá una menor resistencia al avance. ¿Por qué? Porque está siendo capaz de ganar velocidad, está siendo capaz de avanzar, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos decir de la siguiente forma que, bien, podemos decir que cada una de estas resistencias trabaja y tiene un comportamiento distinto, que en conjunto generan una resistencia total, ¿ok? Pero en el caso de la resistencia inducida, podemos decir que mientras mayor sea la velocidad, menor será la resistencia que experimente el objeto al avance, ¿ok? Y podemos observar precisamente aquí en el medio, podemos observar un punto de equilibrio en el cual nosotros, al tener una velocidad determinada, vamos a obtener la menor cantidad de resistencia, sí, y también la mayor velocidad posible, ¿ok? Si yo sigo incrementando mi velocidad, la resistencia será menor. Y este es uno de los ejemplos, una de las tablas que incluso nosotros vamos a encontrarnos en algunas de las aeronaves. Y aquí les voy a estar dejando un ejemplo. ¿Por qué, familia? Recordemos cuando hablamos del tema de motores, cuando hablamos del tema, en este caso, de la meteorología y también de la performance de la aeronave, mientras mayor sea la velocidad, mayor será la potencia que tendrá que ejercer el motor. ¿Para qué? Para que la aeronave sea capaz de ganar mayor velocidad. Si tiene que ejercer más potencia, consume una mayor cantidad de combustible. Con mayor cantidad de combustible consumiéndose, puede jugar de cierta forma, entre comillas, el piloto con el rango de operación, es decir, la cantidad de distancia máxima que puede volar la aeronave con el combustible que ya tiene. Pero al mismo tiempo puede jugar en contra. Entonces, estas son cosas, como ven aquí en este tipo de principios únicamente de la resistencia y hablando de la aerodinámica, por los cuales se rigen el comportamiento de las operaciones desde las aeronaves, incluso del tipo Cessna, incluso ultraligeros, y también algunos de los planeadores, a las aeronaves que podemos encontrar cargueras MD-11, McDonnell Douglas, DC-10, 747, A380, todas se rigen bajo estos principios. ¿Por qué? Porque precisamente esto va a afectar de forma significativa a las operaciones. Y ahora entienden un poco más de todos los conceptos, de todas las cosas que tiene que saber un piloto
para la operación segura de su propia aeronave, independientemente de cuál sea. Ok, vamos a avanzar ahora con la resistencia parásita. La resistencia parásita, su nombre lo indica, parásito, algo adicional que no es necesario para, en este caso, la operación. La resistencia parásita viene derivada de... La resistencia parásita es el resultado de exponer un objeto no necesario para la operación o llevar un objeto no necesario y no aerodinámico para la operación en la aeronave. ¿Ok? Voy de nuevo, de otra forma lo explico. La resistencia parásita, su nombre lo dice, parásito, parásita, es un objeto, ¿sí? En el caso que no cumple una función, que no cumple un rol necesario para el cual ha sido la aeronave diseñada. La aeronave, como estamos viendo, en su totalidad está diseñada para encontrarse en el aire. Cualquier objeto adicional o cualquier objeto que se encuentre interfiriendo con esta función es un objeto parásito, no solamente porque su forma no sea aerodinámica, no solamente porque no cumpla una función de mantener a la aeronave en el aire, sino también porque éste tiene un peso y este peso tiene que ser también contrarrestado por las alas para mantener a la aeronave en el aire. Mayor ejemplo de esta resistencia parásita: las antenas de la aeronave, el tren de aterrizaje de la aeronave, los focos, luces y muchos ejemplos más que podemos encontrar y que podemos mencionar. Sin embargo, estos son los principales. ¿Por qué? El tren de aterrizaje tiene su función para la aeronave cuando se encuentra en tierra. Las luces tienen su función: orientar no solo al piloto sino también al controlador de cómo es la posición de una aeronave en tierra. Sí, las antenas, su comunicación y radioeléctrica para poder dar al piloto una orientación. Sí, pero como tal, aerodinámicamente y para la operación, mantener a la aeronave en el aire son objetos innecesarios que tienen un peso. Por lo tanto, son considerados dentro de la resistencia parásita. ¿Sí? Ahora entendemos un poco mejor el concepto. Entonces, pasa todo lo contrario que con la resistencia inducida que con la resistencia parásita. Debido a ser un objeto no aerodinámico enfrentado directamente a la operación, esta, a diferencia de la resistencia inducida, en lugar de reducirse a medida que la aeronave gana velocidad, en cambio la resistencia parásita va a incrementar a medida que incrementa la velocidad. De la siguiente forma: mientras la aeronave gane velocidad, la resistencia parásita incrementará. De esta forma. Como podemos darnos cuenta, aquí la resistencia parásita precisamente es algo que no se puede evitar. Toda aeronave va a tener una resistencia parásita, ya sea mayor o ya sea menor. Todas las aeronaves poseen un tren de aterrizaje. Ahora, una aeronave puede tener distintos tipos de trenes de aterrizaje. Puede tener unos flotadores para mantenerse en el agua, o puede mantener trenes de aterrizajes fijos, ¿sí?, con ruedas, ¿sí?, para mantenerse en tierra. Pero toda aeronave tiene un tren de aterrizaje. Entonces, esto es prácticamente una resistencia parásita que toda aeronave va a tener, si nos podemos dar cuenta. Sin embargo, no es lo mismo tener una aeronave de tren fijo que va a tener los trenes de aterrizaje siempre orientados al aire, enfrentados por el aire y además con el peso que estos poseen, a diferencia de una aeronave Boeing, de una aeronave Embraer, de una aeronave ATR, de una aeronave Airbus, que pueden retraer el tren de aterrizaje reduciendo la resistencia parásita, pero sigue ocupando un espacio, sigue ocupando un peso que da mayor carga a las alas para que éstas se mantengan en el aire.
entonces podemos darnos cuenta de la diferencia, sí, entre las aeronaves en general, pero a final de cuentas son principios que se aplican en todas y cada una de las aeronaves que conocemos. Incluso podríamos hablar de aeronaves del tipo estáticas, de sustentación estática, como lo son los helicópteros. Pero ese es otro tema completamente aparte. Obviamente tienen sus diferencias, pero también en este sentido comparten algunas similitudes. Ahora, estas dos, en el caso de los pilotos privados, son tema de estudio, ¿sí? Podríamos decir que también dentro de los pilotos comerciales. Pero esta resistencia de acá, la resistencia por densidad, es una resistencia especial, porque esta depende de factores externos a la aeronave. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos. ¿Por qué? Porque esta resistencia suele presentarse en aeronaves de alta performance. ¿Por qué, familia? Porque en este caso, debido nosotros, como mencionábamos, al desplazamiento de la aeronave, vamos, claro, a tener una acumulación de un flujo de aire en el perfil aerodinámico. Va a haber un incremento de la estática, de la presión estática debajo del ala, pero también a medida que se acumule cierta cantidad de aire, esta va a ofrecer una resistencia al avance general de la aeronave. Por lo tanto, en este caso, familia, podríamos decir que la resistencia por densidad se comporta de manera similar a la resistencia parásita. Su comportamiento es similar. Mientras mayor sea la velocidad, en este caso, la resistencia al avance debido a la acumulación de la presión estática en el frente de la aeronave, esta va a aumentar a medida que incremente la velocidad. ¿Sí? Son similares, pero no son lo mismo. ¿Sí? La resistencia parásita nace desde el segundo 1 en el que la aeronave emprende su carrera de despegue. En el caso de esta resistencia por densidad, comienza a surgir a velocidades altas de entre los 230 nudos a los 250 nudos aproximadamente. Comienzan a notarse este tipo de efectos a medida que pasamos desde los 9.000, 10.000 pies a altitudes superiores. ¿Por qué? Porque en este caso también afecta bastante, como mencionábamos precisamente en meteorología, la densidad. A medida que nosotros nos movemos de arriba hacia abajo en la atmósfera, tenemos distintas densidades, distintas temperaturas. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de una densidad a nivel medio del mar que de una densidad a 37.000 pies de altura. Entonces, precisamente estos son factores que afectan la resistencia por densidad. A esto sumándole la velocidad. Por eso les menciono, esta resistencia por densidad podemos decir que surge en aeronaves de alta performance, porque normalmente aeronaves, por ejemplo un Kinect, por ejemplo un Tecnam P2006, aeronaves de este estilo, multimotores, una Piper Seneca, no van a pasar de velocidades de 140 a 160 nudos, ¿sí? Exagerando, suponiendo, podemos llegar a velocidades de 200 nudos máximo, y eso arriesgándonos a que tengamos una indicación en marco rojo por velocidad de no exceder. Pero jamás nos vamos a encontrar en velocidades de alta performance, ¿sí? Con una aeronave de alta performance comienzan a surgir estos efectos. ¿Por qué, familia? Para terminar de explicar qué es la resistencia por densidad. La resistencia por densidad no es nada más ni nada menos que la que se deriva a la acumulación de las partículas de aire delante de la aeronave que se oponen a la trayectoria de la aeronave. Es como yo ponerles un ejemplo, familia. No es lo mismo que ustedes saquen la mano por la ventana de un carro en movimiento
a 20 kilómetros por hora en la ciudad, ¿sí? A que ustedes saquen la mano fuera del vehículo en una autopista a 140 kilómetros por hora. Uno puede notar directamente que la mano se le va hacia atrás. ¿Por qué? Porque hay una mayor corriente de aire. Si hay una mayor corriente de aire, hay una mayor cantidad de aire que se encuentra enfrentándose al objeto. Por lo tanto, como vimos en meteorología, hay una mayor cantidad de partículas que se acumulan, ¿sí? Para poder existir ese flujo. En el caso de la aeronave, como decíamos, a pesar de que en el viento relativo al espectador en tierra sea cero, para la aeronave, el hecho de ya estar en movimiento, existe una corriente de viento, ¿sí? Entonces, en este caso, imaginémonos llegar a velocidades altas de 250 nudos. Existe cada vez más una mayor acumulación en el frente de la aeronave, oponiéndose al avance de la misma. Es como si de poco a poco, permítanme un momento, es como si yo de poco a poco fuera añadiendo una pequeña lámina, ¿sí? En la cual me oponga una resistencia a medida que yo vaya aumentando la velocidad, ¿sí? Si yo voy incrementando estas láminas, ¿sí? Cada vez se va a hacer una capa más gruesa. ¿Por qué? Porque va a ir incrementando, en este caso, la resistencia debido a la acumulación de esta corriente de aire y sus partículas en el frente de la aeronave. Que aunque en un principio para mí no representaba nada o no representaba un problema, a medida que esta densidad se va acumulando debido a la aceleración del flujo, que en este caso sería el incremento de la velocidad de la aeronave, yo voy a ver que cada vez se va a formar, entre comillas, una pared en el frente de mi aeronave. Esta de aquí es conocida como la barrera del sonido, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, debido a la acumulación de esta densidad en la nariz de la aeronave, en algunos casos es imposible impedir la formación. Bien, aquí tenemos la nariz de una aeronave, lo dibujé rápido. Bien, en este caso, como le decía, en algunas aeronaves, debido a su forma, debido a que no están diseñadas para romper esta barrera, ¿sí? Que les decía, imaginaria, debido a la acumulación de densidad con respecto al avance, ya que la aeronave gana velocidad cada vez más, es imposible romper la barrera del sonido. Sin embargo, nosotros podemos ver un cono en algunas aeronaves, un cono de densidad formado debido a ¿qué? A esa misma acumulación de la densidad a medida que la aeronave gana velocidad. Y cuando es capaz la aeronave de romper esa resistencia, es cuando se da precisamente el boom sónico. Mucha gente se confunde el cono que podemos ver en aeronaves del tipo caza, ¿sí? Algunas personas confunden el cono que se forma en la parte posterior de alguna de las aeronaves de combate. Pongamos este ejemplo. Supongamos esta es una aeronave de combate. Mucha gente confunde el cono que se suele formar de esta forma al avance de la aeronave con el estampido del boom sónico, ¿sí? Porque en este caso, precisamente debido a que la aeronave está ganando cada vez más velocidad, la acumulación del aire es tal en el frente de la aeronave que ésta comienza a acumularse cada vez más en superficies como las alas, en superficies como los bordes de ataque del perfil aerodinámico, lo que impide precisamente que ésta sea capaz de continuar aumentando
su velocidad. Bien, aquí está. Más o menos de esta forma se vería representado, graficada la acumulación de la densidad precisamente debido al incremento de la velocidad. En aeronaves de alta performance, ¿sí? Esta es una aeronave de muy alta performance, pero en aeronaves de alta performance como el tipo Boeing, el tipo Embraer, del tipo Airbus, precisamente esta acumulación de densidad hace que la aeronave esté limitada a una determinada velocidad. No solamente por esto, del tema de la acumulación, sino también obviamente por un tema estructural, de la estructura de la aeronave, de sus componentes, de sus materiales, etcétera, etcétera. Claro que sí. Pero hablando del tema, en este caso de la acumulación de densidad, estas aeronaves son capaces, ¿sí? Tanto estructuralmente como en el tema de sus motores, de romper esta densidad que se forma en la parte delantera de la aeronave, ¿sí? Que esto a la final es lo que genera ese cono que a veces suele verse en aeronaves de combate. Pero eso no significa, ¿sí?, que ese sea el estampido o el boom sónico, sino que ese es un momento que se forma antes de romper la barrera del sonido. Precisamente ¿por qué? Porque hay tanta cantidad de densidad o de aire que se encuentra acumulado delante de la aeronave que termina desembocando en algunos casos en la condensación de la humedad que se encuentra presente en el aire. Por eso a veces se puede ver ese cono, ¿ok? Algo que ya vimos precisamente en meteorología, que tiene que existir una caída de presión, ¿sí? Una acumulación de presión. ¿Para qué? Para que precisamente se generen este tipo de condensaciones, ¿sí? Porque este cono es un cono de condensación precisamente por la humedad. Y todo esto ya lo vimos y es algo muy interesante de ver y es algo que abarca una materia un poquito más compleja. Pero como les dije, esto es un video de principios básicos aeronáuticos y hemos explicado más o menos el tema de la resistencia por densidad. Así que de todo corazón espero que haya quedado entendido al menos parcialmente. Es un tema complejo que incluso en algunos casos, hablando ya de aeronaves, cuando un piloto hace una capacitación, para aeronaves a reacción, ¿sí? O aeronaves del tipo jet, pues recibe todo este tipo de familiarización, todo este tipo de materia. E incluso recién en ese punto algunos pilotos son capaces de entender y comprender qué pasan con estos efectos. Así que el hecho de que ustedes puedan comprender, las personas que han podido comprender esto ya es bastante, ¿sí? Quedémonos nada más en este caso con la resistencia parásita y la resistencia inducida, que en este caso, en nuestros principios básicos aeronáuticos van a ser la mayor cantidad de tema de estudio, ¿ok? Pero esto nada más ha sido un ejemplo. Entonces, para finalizar, cuando la aeronave es capaz de romper precisamente esta pared de resistencia, es que se produce ese estampido, ese boom sónico, ¿ok? Bien, dejemos de lado esto y vamos a pasar con los factores que influyen y que forman parte, en este caso, de la sustentación, ¿ok? No de la fuerza aerodinámica, sino de la sustentación. La sustentación, familia, como mencionamos, es un juego, ¿sí? Una variación de presión que tiene que haber en el caso del ala, precisamente para que ésta sea capaz de generar el efecto de succión hacia arriba para que la aeronave se mantenga en vuelo. Ahora, en la vida real, ¿cómo se ve evidenciado esto? El cambio de presiones se ve evidenciado directamente en la atmósfera. Y dijimos que un cambio de presión es un cambio de temperatura, ¿sí? El cambio de presión sumado con el cambio de temperatura dan como resultado la variación de la densidad. Sabiendo nosotros que un cambio de presión hace que el comportamiento de la aeronave no sea el mismo, como decíamos, en este caso, al haber una mayor cantidad de aire, de flujo aerodinámico, habrá una mejor sustentación. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Que no hay un flujo de aire constante o de aire significativamente representativo.
va a haber una disminución en la sustentación. Por lo tanto, el empobrecimiento del flujo, en este caso de aire o del viento relativo, va a hacer que el comportamiento de la aeronave sea irregular, no sea bueno. Y el aumento de la densidad, en cambio, haga que se comporte de una buena forma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver esto representado en la vida real? Lo podemos ver representado en el incremento o la disminución de la temperatura. Precisamente, a una menor temperatura, es decir, una mayor densidad, va la aeronave a tener un mejor comportamiento, incluso el rendimiento de su motor. Mientras que en el caso contrario, a una menor densidad, por lo tanto una mayor temperatura de la atmósfera o del entorno en el que estemos volando, va a haber un empobrecimiento, ¿sí?, del motor. Una y otra que también del rendimiento del motor, y otra que también va a disminuir la performance en general de la aeronave. ¿Ok? Bien. Factor número 1. Factor número 2, la velocidad. Como decíamos, en este caso, a pesar de que nosotros tengamos una menor densidad, si nosotros obtenemos la velocidad necesaria, el flujo de aire presente alrededor de la aeronave va a permitir que independientemente de la temperatura, va a haber el flujo de aire necesario, la presencia de aire necesario para que la aeronave genere la sustentación y asimismo tenga el motor un muy buen comportamiento y en general la aeronave una muy buena performance. Entonces, la densidad y la velocidad son factores que independientemente pueden afectar la aeronave. Sin embargo, el hecho de que la aeronave tenga una determinada velocidad va también a influir en el comportamiento de la aeronave en general y en la sustentación en el caso que estamos hablando ahora. ¿Ok? Después de la velocidad, nosotros tenemos otro factor a tener en cuenta, la superficie alar. La superficie alar. Mencionamos, familia, en este caso, que la aeronave, ¿sí?, tiene que poseer la capacidad de contrarrestar el peso. ¿A través de qué se contrarresta el peso? De la sustentación. Sustentación generada por las alas. Las alas son un conjunto de perfiles aerodinámicos infinitos. Por lo tanto, todo este conjunto de perfiles aerodinámicos infinitos tiene que ser capaz de generar la fuerza juntos de sustentación para mantener la aeronave en vuelo y contrarrestar el peso. Por lo tanto, mientras más perfiles aerodinámicos tengamos, mucho mejor. Sin embargo, existe un límite, el peso. Es otro factor que también va a jugar en contra, porque mientras más pesada sea la aeronave, mayor será la fuerza de sustentación que tendrá que generar para que se mantenga en vuelo. Y bueno, a pesar de que existen motores a reacción, que existen motores turbofan, en algunos casos, obviamente a partir de cierto peso, ya no son capaces de contrarrestar este peso, ¿sí?, excesivo. Por lo tanto, ya no se genera la sustentación necesaria. Pero en teoría, si fuera posible generar esa cantidad de potencia suficiente independientemente de la distancia, ¿sí?, de la magnitud que tengan las alas, sería capaz la aeronave de volar, ¿ok? Pero en la vida real tenemos esa limitante y eso quiero que tengamos en cuenta. Sin embargo, como tal, la superficie alar en general es un factor influyente, como decíamos, porque mientras mayor sea, ¿sí?, la superficie alar, en este caso, los planos alares, mientras más grandes sean, serán capaces de generar una mayor sustentación, contrarrestando de mejor forma el peso, ¿ok? Es por ese motivo que si nosotros vamos a ver la envergadura de alguna de las aeronaves, incluso la envergadura de una Cessna 150, como mencionamos en el video, que aquí van a estar viendo directamente el link, la envergadura de la aeronave, ¿sí?, la superficie alar es mayor, incluso que la longitud de la propia aeronave. Esto en algunos casos, ¿ok? De ahí tenemos el tema de la forma y todo esto que ya mencionamos, como vimos en los conceptos relacionados con el ala, ¿ok? Pero bueno, continuamos. Después de la densidad, la velocidad y la superficie alar,
tenemos otro factor, ¿sí? O tenemos dos factores. Primero, el coeficiente de sustentación, ¿sí? El coeficiente de sustentación es un cálculo, es un valor representativo que hace uso de la cantidad de sustentación que puede generar el ala a partir precisamente de estos datos que están dados acá, ¿ok? Esto es un valor más técnico que la verdad, siéndoles sinceros, yo no podría explicarles porque no soy un ingeniero aeronáutico, ni mucho menos soy un mecánico pues de vuelo o alguna cosa por el estilo. Entonces, en este caso, lo que les puedo decir que es un valor representativo sacado en cálculo de la densidad, velocidad, superficie alar, del peso de la aeronave, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí podemos decir es que este coeficiente de sustentación tiene una relación muy estrecha, ¿sí?, con el ángulo de ataque, a tal punto incluso que este coeficiente de sustentación puede ser reemplazado por el ángulo de ataque, ¿ok? En este caso, si nosotros tuviéramos que hallar la sustentación que es capaz de generar un perfil aerodinámico debido a estos factores, tendríamos la siguiente fórmula. Un medio de la densidad del aire, voy a ponerlo de esta forma, es ρ, de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado, multiplicado por la superficie alar, multiplicado por el coeficiente de sustentación, o que en este caso podría ser multiplicado por el ángulo de ataque, ¿ok? En este caso, a través de esta fórmula, nosotros vamos a ser capaces de encontrar la sustentación generada, en este caso, por los planos alares, ¿ok? Si a esta fórmula la dividimos para 2, vamos a ser capaces, familia, en cambio, de encontrar la fuerza aerodinámica que está ejerciendo el perfil alar, ¿sí? Porque en este caso, como decíamos, la fuerza aerodinámica se compone en la sustentación y la resistencia, ¿sí? De esta forma es como nosotros podemos hallar la sustentación que está siendo generada por el ala. Obviamente que estos valores van a cambiar de aeronave en aeronave. Incluso algunos de estos factores son cosas que nosotros, al menos como pilotos, no podemos cambiar. Por ejemplo, el tema de la densidad va a depender mucho de la hora del día, incluso de la época del año en la cual nos encontremos volando, también nuestra ubicación. Y el tema del coeficiente de sustentación, el ángulo de ataque, la superficie alar, son factores que nosotros no controlamos. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el ala ya viene prediseñada y fabricada según teniendo en cuenta que márgenes de velocidad, márgenes de alcance, de peso son capaces de soportar. Y estructurales también, obviamente. De aquí, el único factor que podemos cambiar sería la velocidad y sería el ángulo de ataque para tratar de aumentar o disminuir la sustentación, como decíamos, dependiendo de la fase de vuelo en la cual nos encontremos, ¿ok? Bien, para finalizar, familia, nosotros tenemos que ver un último concepto previo antes de pasar al siguiente tema y dar por finalizado este video. Bien, nosotros mencionamos en este caso, familia, que el mismo hecho de que el perfil aerodinámico, ¿sí? Bien, el mismo hecho de que el perfil aerodinámico tenga un mayor ángulo de ataque representa o significa que éste será capaz de generar una mayor fuerza aerodinámica debido a la sustentación, al incremento de la sustentación. Sin embargo, esto no puede realizarse de forma infinita. ¿Por qué? Porque el mismo hecho, como mencionábamos en un principio, de que el perfil aerodinámico se encuentre enfrentado a una corriente de aire, mientras mayor sea la
cantidad del perfil aerodinámico expuesto a la corriente de aire, habrá una mayor resistencia. Por lo tanto, este perfil aerodinámico, claro, tiene una menor sustentación que este perfil aerodinámico, debido precisamente al ángulo de ataque. Sin embargo, este tiene una menor resistencia que este perfil aerodinámico, ¿sí? Este perfil aerodinámico precisamente se encuentra más enfrentado a la corriente de aire, porque la superficie, en este caso, ha incrementado debido al incremento de la inclinación, debido al aumento del ángulo de ataque. Por lo tanto, aquí existe una mayor cantidad del perfil aerodinámico enfrentado a la corriente. Claro, permitirá a la aeronave ascender. Sin embargo, esto a costa de la velocidad, debido a que tenemos que recordar precisamente que un aumento de resistencia hace que la aeronave precisamente tenga una mayor dificultad al avance. Si tiene una mayor dificultad al avance, la velocidad será menor, cada vez menor. Por lo tanto, esto puede llegar a provocar incluso, familia, que al incrementarse aún más la inclinación, por poner este ejemplo, en este caso vemos que existe una inclinación bastante pronunciada del perfil aerodinámico. Y ahora podemos observar que el área de contacto de la corriente de aire con respecto al perfil aerodinámico es mucho mayor, ¿sí?, que incluso este perfil aerodinámico. Si decimos que la aeronave necesita generar una debida sustentación, o mejor dicho, que el perfil aerodinámico necesita generar una sustentación, ¿sí?, necesaria que permita mantener a la aeronave en el aire, y establecimos precisamente que esta sustentación se genera a través de la velocidad, ¿sí?, en este caso de la velocidad de la aeronave. Y si decimos a la vez que mientras haya una mayor cantidad del perfil aerodinámico expuesto a la corriente del aire y hay una mayor resistencia reduciendo la velocidad, sabemos entonces que si el perfil aerodinámico tiene cada vez una mayor inclinación, mucho mayor será la velocidad. Por lo tanto, a medida que el perfil aerodinámico incremente la inclinación, ¿sí?, o incremente el ángulo de ataque, la velocidad va a verse reducida exponencialmente. Por lo tanto, si lo representamos de la siguiente forma, voy a hacer un pequeño gráfico aquí. Si lo representamos de la siguiente forma, a medida que incremente la sustentación debido al ángulo de ataque, vamos a encontrarnos con un punto en el cual la sustentación va a ser la misma y va a comenzar a decaer. ¿Debido a qué? Debido precisamente a que ya no tenemos la velocidad necesaria para seguir ascendiendo, ni mucho menos para mantenernos en vuelo. Este punto de aquí es conocido como el ángulo de ataque crítico, ya que a medida que aumenta el ángulo de ataque, incrementa la sustentación. Sí, ángulo de ataque. ¿Sí? Sin embargo, también se reduce la velocidad debido al incremento de la resistencia. Y nos topamos precisamente con esta gráfica, en la cual en este punto de aquí, de esta escala aquí, la aeronave se encuentra cerca de entrar en una pérdida de sustentación, haciendo que ésta caiga abruptamente hacia el piso.
Esto, familia, es lo que se conoce como una pérdida de la sustentación. ¿Debido a que la aeronave ya no tiene la velocidad necesaria? ¿Sí? Debido al incremento de la resistencia. Una. Dos, que ya no existe un flujo de aire constante aquí, porque el mismo hecho de que incremente aquí, recordemos, el ángulo de ataque, decíamos que va a haber una menor cantidad de corriente de aire corriendo en la parte superior, en el extrados, precisamente reduciendo asimismo la resistencia. Pero ¿qué pasa si esto llega a un punto en el cual ya no es capaz de pasar el aire suficiente para mantener el flujo de aire aquí, que genera la succión en el extrados? Simple y sencillamente, el flujo aerodinámico se va a separar y ya no va a ser capaz el perfil aerodinámico de mantenerse en el aire y por lo tanto tampoco la aeronave, siendo la fuerza mayor que va a actuar en este caso el peso de la aeronave. Recordemos que la fuerza mayor determinará el movimiento de la aeronave. Ya no hay tanta tracción. ¿Por qué? Porque ha aumentado la resistencia. Ni tampoco hay tanta sustentación. ¿Por qué? Porque el peso es mayor. Entonces, ¿cuál va a ser el movimiento resultante? La caída de la aeronave. ¿Sí? Ya no el ascenso, ya no el vuelo recto, la caída de la aeronave. Esto es conocido como la pérdida de sustentación y esto es lo que ocurre detrás de esa pérdida de sustentación. Aquí ya no existe un flujo de aire, ¿sí? Aquí existe un menor flujo de aire y aquí existe un mayor flujo de aire. Voy a dejarlo de esta forma. Entonces, aquí existe un mayor flujo de aire, pero existe una menor sustentación. Aquí existe un menor flujo de aire, pero aquí existe una mayor sustentación. Aquí ya no hay ni flujo de aire, ni tampoco hay sustentación. ¿Por qué? Porque tampoco hay la velocidad, ni tampoco hay viento relativo. Así que aquí en este punto, en este ángulo de ataque, en esta inclinación, ya no existe sustentación. Este punto, esta inclinación, es conocida como el ángulo de ataque crítico, ¿sí? Y se representa a través de esta gráfica. Vuelvo a dibujarlo acá. La sustentación incrementa a medida que va incrementando el ángulo de ataque. Sin embargo, al llegar al punto de ataque crítico, ¿sí?, la sustentación comienza a disminuir, llegando a ser nula. Por lo general, ¿sí?, hablando por lo general, este ángulo, este punto de ataque crítico, se encuentra establecido más o menos entre los 18 grados de ángulo de ataque a los 20 grados de ángulo de ataque, dependiendo de la aeronave, ¿sí? Porque existirán aeronaves que tendrán una mejor forma o diseño de su perfil aerodinámico o una mayor envergadura, ¿sí?, que les permita incluso llegar a los 20 grados, como les digo. Sin embargo, obviamente, a pesar de que este sea el límite en el cual existe la separación del flujo de la capa límite, ¿sí?, de que ya no exista la sustentación, no significa que las operaciones deban de llevarse a estos puntos, a estos límites. Por lo general, la operación de una aeronave en un ascenso se restringe hasta los 10 grados. En caso de que por una situación u otra se tenga que hacer un ascenso abrupto, llega la aeronave máximo a los 15 grados de inclinación, como máximo, pero muy pocas veces se llegará a propósito a los 18 o incluso a los 20 grados. ¿Por qué digo muy pocas veces? Porque como les mencioné precisamente en los videos anteriores, este tipo de pérdidas son provocadas. ¿En dónde? En las escuelas de vuelo, para el entrenamiento de los pilotos precisamente. Y son nada más estas ocasiones en las cuales precisamente
va a existir esta probabilidad de llegar a propósito a este tipo de inclinaciones. Sin embargo, no es lo recomendado para una operación cotidiana, para una navegación, para algo rutinario, digámoslo de esa forma. Por lo tanto, serán en estas ocasiones las únicas en las que una aeronave entrará en pérdida de forma provocada, ¿ok? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. En el próximo video, familia, vamos a ver directamente qué es la pérdida de sustentación. La hemos definido aquí cómo es, por qué se produce precisamente, pero vemos y vamos a ver algunos de los factores que no estamos mencionando aquí. Por ejemplo, cuando existe esta pérdida, separación del flujo de la capa límite, aquí se produce un flujo de aire turbulento, que como decíamos, existe ya incluso cuando el perfil aerodinámico se encuentra aquí, en esta inclinación. Sin embargo, a medida que vaya incrementando el ángulo de ataque, el flujo de la capa límite se irá reduciendo y el flujo turbulento irá aumentando. Pero como les dije, esto es un tema para el próximo video. Cosas como estas vamos a ver relacionadas con la pérdida de sustentación. Así que familia, como siempre, si les ha gustado este video, por favor denle a like, compártanlo y háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Espero que les haya servido y que les haya gustado, familia. Así que, sin más, familia, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Para ustedes, familia. Y sin más, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.